Aleluya, gloria a Dios. Día de resurrección. Sí, Señor, Cristo ha resucitado. Aleluya. Bueno es alabar a nuestro Señor, Él siempre ha sido fiel. Yo me gozaré al cantar de su gran poder. Amén. Bueno es alabar a nuestro Señor, Él siempre ha sido fiel. Yo me gozaré al cantar de su gran poder. ¿Cuántos se gozan en él? Bueno es. Bueno es. Bueno es. Bueno es. Bueno es alabarle. Bueno es. Bueno es cantarle. Bueno es. El gozo del Señor es mi fuerza. El gozo del Señor es mi fuerza. El gozo del Buenos días, gloria a Dios. Estamos cantando el gozo del Señor, celebrando la resurrección de Cristo. Esto es lo más bello, poderoso que podemos celebrar. Nosotros, los que profesamos la fe en el Señor, sabemos que solamente en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. Hermanos, le doy la bienvenida a todos los que nos están mirando en este momento. Ya preparamos, como ven, el escenario para poder predicar la palabra del Señor. Estamos usando los recursos que tenemos, estamos usando lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Cuando me regalaron este autobús, yo no pensé en ningún momento que el autobús se convertiría en la iglesia. Mi esposa está aquí con el equipo técnico y estamos gozosos este día. Sé que se están conectando algunas personas en Argentina, en Miami, en Caracas, Venezuela, aquí mismo, la ciudad de Baldwin Park, a mis hermanos de Baldwin Park. No nos hemos podido reunir porque la ciudad pues tiene provisión por la misma cuarentena, pero hemos estado orando por todos ustedes, porque todo esté bien, amén. Teníamos una alabanza al principio y es eso, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, el gozo del Señor es nuestra vida, amén. Yo quería abrir esta mañana con una oración y a la vez leer un versículo bíblico para traer un mensaje. Yo tengo, si está tomando nota, quiero que coloque estas tres palabras: Dios, Barrabás y la tumba vacía. Ese es el título de la predicación de hoy. Dios, Barrabás y la tumba vacía. Y voy a comenzar leyendo esto en Juan 20, que dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro el sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. En Juan 20, 3:10 dice: y saliendo Pedro y otro discípulo fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puestos con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo,
que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura, que era necesario que resucitase de los muertos y volviese a los discípulos. Amén. Palabra del Señor esta mañana, palabra bíblica. Estamos celebrando el día de resurrección. Señor, ayúdame en a predicar este mensaje que tienes para tu iglesia. Ayúdame, Señor, guíame, Señor, oriéntame, Señor, qué hacer, qué hablar, qué decir, Señor. Tengo preparado algo que tú pusiste en mi corazón y ayúdame a que esto se pueda llevar a todas las personas que nos están oyendo esta mañana. Señor, sin tu unción nada puedo hacer, Señor. Si tú no estás aquí, nada puedo hacer. Pero ya sabemos que desde que estuviéramos aquí, tu Espíritu ya estaba aquí. Por lo tanto, te damos gracias, bendito Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por mi esposa, gracias que está aquí conmigo apoyándome en toda la parte técnica. Y gracias porque me has permitido un día más de vida. Me has permitido un día más de vida para predicar tu palabra, para enseñar tu palabra, para exhortar por medio de la palabra a todo aquel que nos está escuchando esta mañana. No es fácil lo que estamos viviendo y no se va a poner más fácil por los siguientes días. Pero sabemos, Señor, que si confiamos en ti, la canción que está sonando al fondo, que es el gozo del Señor, es nuestra fortaleza. El gozo es algo que viene de Dios, el gozo es algo que no te lo puede quitar nadie. La alegría va y viene por cosas que puedas tener, o por un chiste, por un nacimiento, por algo. Pero el gozo del Señor es algo que se impregna dentro de ti. Tienes paz en medio de la tormenta. Yo le doy gracias a Dios por este día. En el nombre de Jesús. Y todos dicen amén. ¿Ok? Antes de comenzar quería hacer varias referencias a lo que tenemos acá. Esta semana comencé a hacer un cuadro. Les dije que en el tiempo de cuarentena tomara tiempo para ocupar, sea lectura, sea hacer algo de manualidades. Ayer vi a un señor haciendo una mesa o lijando una mesa, como un carpintero. Me pareció Jesús haciendo una mesa. Yo pinté un cuadro de Jesús y alguien me puso, yo puse, ¿será que lo puedo terminar en la semana? Y la hermana Ana puso, claro que sí, hermano, vamos, sí puede. Y me metí un día aquí en el autobús y lo terminé en un día. Comencé en la mañana y en la tarde ya estaba terminado. Gracias al Señor, pues, por esa habilidad. No es para vanagloriarme ni nada, pero es en una forma en que estamos utilizando el tiempo. La semana pasada le dije que estaba leyendo 2 libros. Puede también usted utilizar su tiempo en edificarse o en estudiar algo que siempre anheló, siempre quiso. Otra cosa que quería mencionarle es que ayer salí a hacer una inspección en Los Ángeles, en una casita, y cuando entré a la casa toda desordenada, toda patas arriba, como decimos en nuestro lenguaje, ¿no? Y cuando vi así en medio de todo, vi esta escultura que está acá, esta obra, y yo dije, wow, el viernes fue el día de resurrección, el de la crucifixión de Cristo, perdón, y refleja pues la esencia de lo que pasó en ese momento. Nosotros los cristianos no tenemos en nuestras casas cruces con el Cristo crucificado, porque acabo de leer que la tumba está vacía. Si esa es la fortaleza que tiene el Evangelio, es que Cristo no está en la tumba, Cristo resucitó. Entonces lo vi y le dije a la señora que si me lo vendía. Y me dijo que bueno, que le hicieron una oferta. Le hice una oferta, no voy a decir cuánto. Y la señora lo limpió y me dijo, se lo voy a vender a usted porque es pastor. Me dijo que es pastor. Y mire, hoy lo tenemos acá como parte de la iglesia. ¿Amén? Pero volviendo al tema de lo que le quiero predicar esta mañana. Yo quiero que usted abra su corazón, que usted disponga su mente en entender lo que yo quiero mencionar. 3 temas: Dios, Barrabás y la tumba vacía. Voy a hacer 3 cortes en la enseñanza, porque yo quiero en principio que usted entienda qué es lo que dice Dios. ¿Qué dice Dios en todo lo que estamos haciendo? El Evangelio es el motor del cristianismo y provee el fundamento para ir en contra de la cultura, ya que cuando realmente creemos en el Evangelio comenzaremos a darnos cuenta de que el Evangelio no solamente nos exhorta como creyentes a confrontar los asuntos sociales de la cultura que nos rodea. El Evangelio
en realidad crea confrontación con la cultura tanto en nuestro alrededor como dentro de nosotros mismos. Yo he escuchado testimonios de hermanos que me dicen, wow, desde que me convertí al Cristo las cosas me han ido más difíciles, se me ha hecho más difícil la finanza, la economía, todo cambió. Claro, antes andábamos en el mundo, antes caminábamos con el mundo y el príncipe de este mundo dice, Satanás es el príncipe de este mundo. Cuando vienes y te apartas del príncipe de este mundo y vienes al Señor, entonces ahora tienes que confiar en el Señor para que sea Él tu proveedor. Amén, el que tenga control de tu casa, el cuidado de tu familia. Cada vez más común que los puntos bíblicos sobre asuntos sociales sean catalogados como insultantes. Por ejemplo, ofende a un gran número cada vez mayor de personas decir que una mujer tiene sentimientos amorosos con otra mujer y que la forma de consumarlos es el matrimonio. Ahora, nosotros como iglesia muchas veces nos retraemos o nos echamos para atrás de no confrontar situaciones como esa porque no queremos tener problemas con nadie. No queremos tener problemas con las personas. Sí, pero cuando no queremos tener problemas con la persona, nos estamos metiendo en problemas con Dios. Porque Dios creó un orden y Dios hizo las cosas perfectas. Tú y yo somos creación de Dios. Sin embargo, el confrontar situación como ese tema, no voy a centrarme en punto ese porque ese no es el tema de la predicación, pero cuando confrontamos una situación como el matrimonio de una mujer y un hombre, y no decimos nada, y no hacemos nada, no estamos siendo instrumentos de transformación de la sociedad. Nosotros tenemos la palabra, tenemos los principios bíblicos y tenemos la enseñanza que Dios nos dijo que teníamos que hacer. Amén. Ahora, en el principio Dios, la ofensa del evangelio comienza con la primera palabra de la Biblia, en el principio Dios. La frente inicial del evangelio es que hay un Dios por quién y a través de quién y para quién comienza todas las cosas. El Señor es Dios eterno, el creador de la tierra. En Isaías 40, 28. Ahí está la clave. Ahí está el punto. Si usted le pregunta a las personas, ¿usted conoce a Dios? Sí, todo el mundo sabe que existe un Dios. Todo el mundo sabe que existe un Dios. Pero no todo el mundo sigue los principios que Dios nos dio. No todo el mundo sigue los principios y patrones morales y culturales que Dios estableció que debíamos seguir. Ya, todo el mundo lo conoce, pero no todo el mundo tiene relación con Dios. Debido a que todas las cosas comienzan en Dios y en realidad existen para la gloria de Dios, todas las cosas nos conciernen. Él nos creó, nosotros somos su creación, por lo tanto todo lo que Dios indique que debamos hacer, hay que obedecerle. Y si hay principio bíblico como el que mencioné anterior, que va contra la palabra, tenemos que confrontarlo. Hay que confrontarlo. Hay que ser valiente. Hay que enfrentar las situaciones que son inmorales a la sociedad. Como creador, Él dice, yo soy el Señor, tu santo, dice Isaías 43:15. En otras palabras, Él es santo, no hay otro como Él, no es como nosotros. No se puede comparar a Dios con nosotros. Él es de otra clase, Dios es completamente puro y no hay nada malo en Él. Todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace es perfecto. Él no comete errores y no hay nadie igual a Él. Esa es la primera confrontación. Cuando nosotros le hablamos al mundo del Dios en que nosotros creemos, entonces las cosas cambian. Las cosas deberían cambiar alrededor nuestro. El Señor es bueno con todos. Desborda compasión sobre toda su creación. Dice el Salmo 145:9. La bondad de Dios se expresa en su justicia. Si puede tomar quizá el punto A, si lo quiere colocar, o punto de referencia. Dice, el Señor juzga a las naciones. Salmo 108. Y Él juzga a la gente en forma perfecta. Dios justifica al inocente y condena al culpable. Repito, el Señor juzga a las naciones. ¿Qué cree que está sucediendo hoy en el mundo? ¿Qué cree usted que está pasando en el mundo con toda esta pandemia y todo lo que está pasando? Muchas personas dicen, Dios mandó la enfermedad. Bueno, dicen que la enfermedad la crearon los humanos por la contaminación entre animales y el tipo de manejo de los alimentos. Crearon un virus o se creó un virus mortal. Muchas especialistas o periodistas dicen que
China mintió en el sentido de dar las cifras originales, que son muchísimos más los muertos que ocultaron, para no decir lo de la pandemia que estaba. Y ahora empezó en China y todo el mundo está contaminado. Amén. Pero Dios juzga a las naciones. Lo que quiero decir con esto es que cada nación y cada pueblo y cada tierra va en algún momento a estar frente al trono del Señor, postrándose y dando cuenta de sus acciones. Dice, el Señor, Dios justifica al inocente y condena al culpable. ¿Qué significa? Que es justo. Si usted camina correcto conforme a su palabra, si usted es un hombre honesto, si usted es un hombre que respeta su hogar, si usted es un hombre de oración, si usted es un hombre que busca de la palabra, si usted es una persona que no comete pecado, lo cual no soy yo para decir ni para juzgar a nadie, pero yo creo que en estos tiempos en que estamos en casa, en este caso metido dentro de un autobús, predicando la palabra, es tiempo de reflexión. Es tiempo de poner las cosas delante de ti. Si tienes tu esposa por años, 10 años, 15 años, pero no te has casado, pues tienes que poner las cosas en línea con el Señor. Si estás con tu novia y tu novio y no te has casado, tienes que poner las cosas en línea con el Señor. Tienes que casarte. Tienes que evitar este pecado que llaman fornicación y ponerte junto, caminar con el Señor para que su cobertura esté en tu casa, en tu hogar. Si fuiste mal administrador y te diste mucho dinero, pero fuiste mal administrador de lo que Dios te dio, tienes que reorganizar tu finanza. Somos bendecidos para bendecir, dice la palabra. Dios te bendice para ser de bendición, no solamente para llenarte de bienes. Le estaba diciendo a una señora ayer, bueno, la señora fue la que me comentó, la misma señora de la figura que tenemos acá, me dice, wow, ahora la gente tiene los closets llenos de ropa, de zapatos, de ropa de marca, de relojes, de anillos, y no lo pueden lucir. No pueden salir a lucírselo a nadie. Yo pienso que llegó el tiempo en que tú y yo nos aclaremos quiénes somos en Cristo Jesús. Y ya no vivamos dependiendo de lo que la gente tenga o no tiene, sino que tengamos paz en nuestro corazón, que seamos realmente quienes somos. La siguiente, la bondad de Dios también se expresa en su gracia. Él le muestra favor gratuito e inmerecido a los que jamás le podría merecer. Él es compasivo y paciente y desea que toda la gente de todos los lugares lo conozcan y disfruten de su bondad, de su misericordia y de su amor. Segunda de Pedro 3:9. Ese es el Dios verdadero, de misericordia, lleno de gracia, lleno de perdón, lleno de gracia, amén, de amor. No es un Dios condenador, no es un Dios que te quiere condenar. Él está esperando que nosotros, en nuestra condición, nos arrepintamos. Y usted dice, pastor, ¿qué significa que nos arrepintamos? Bueno, si algo estás haciendo mal, simplemente conéctate con Él. Dobla tus rodillas. Uno dice dobla rodilla. Cuando uno dice dobla rodilla, no significa literalmente que te vas a ir de rodillas al piso. Cuando decimos dobla rodilla, es humíllate. Siéntate en tu silla, en tu lugar cómodo, en tu mecedora, en donde tú quieras. Sal a caminar y dile al Señor, Señor, perdóname. He tratado muy mal a mi esposa. No he sabido formar mi hogar, mis hijos. No he sabido ser buen administrador. Fallé porque hablé de mi hermano. Critiqué a mi otra persona. No pude ser lo que tú dices que yo soy. Yo quisiera ser como tú, Señor. Lleno de bondad, lleno de misericordia, lleno de amor. ¿No quisieras tú ser así? ¿No quisieras tú tener esas tres cosas en ti? Pues Dios te creó conforme a su imagen y semejanza. Por lo tanto, eso puede estar en ti. Ahora las cosas han cambiado, quizás porque no hay tanto estrés en las calles. La gente se para, te dan paso, permiso, te dejan pasar. ¿Ah? Estamos cambiando nuestra actitud, estamos entendiendo que nos necesitamos unos a otros. Considera entonces la confrontación que crea la realidad de Dios en nuestra vida. Debido a que Dios es nuestro creador, nosotros le pertenecemos. Él nos creó, Él es nuestro dueño. No somos, como se describen en la poesía, invictus, los amos de nuestro propio destino o los capitanes de nuestra alma. Eso es falso. Nosotros dependemos de nuestro creador. Él nos formó y nos da el tiempo de vida que tenemos aquí conforme a su voluntad. Te sorprende cuando tienes un ser querido a tu lado y en el momento tú ya no está. Te sorprende y tú te quedas, ¿qué pasa? Pues no puede pasar. Me puede pasar a mí. Le puede pasar a mi esposa. Le puede pasar a un ser querido. ¿Quién sabe? Solo Dios lo sabe.
Tengo en mi casa a mi suegra, 96 años. Baja 3, 4 veces al día a la hora puntual de la comida. Tiene su horario. Dice, si no como no puedo dormir. Si está comiendo para dormir, bueno, cuando baja nos gozamos con ella, nos reímos. Tiene 96. No ve nada, está cieguita. Pero su espíritu está alegre. Tiene gozo, tiene paz. Dice, haz el bien y no mires a quién. Ama a tu hermano como te ama a ti mismo. Comienza a predicar la palabra, los mandamientos que Dios nos ha dado. Y así ha vivido su vida. Así ha vivido su vida. Ahí la tenemos, gracias a Dios. Todos la amamos de tal manera que nos cuidamos de no salir. Todos la amamos de tal manera de no contaminarnos para traer una enfermedad a la casa. Amén. Esa largura de años la tendremos hasta que el Señor lo diga. Ahora, tú puedes decir, primero se va a ir ella porque está mayor. No, nada está escrito. Nada está escrito, hermano. Nada está escrito. El autor de toda la creación posee autoridad sobre toda la creación, incluyendo a usted y a mí, por lo que somos responsables ante Él como nuestro juez. Una de las verdades centrales del Evangelio es que Dios juzgará a cada persona y que Él será justo. Tú y yo seremos juzgados. Tarde o temprano. Yo soy de los que creen que el Evangelio, yo no voy a predicar el Evangelio de condenación. Yo no me gusta predicar el Evangelio de que te vas a ir al infierno, te arrepientes, te pecador, miserable, mira lo que estás haciendo. Yo no soy persona de eso. Yo estoy agradecido de que Dios me aceptó tal cual yo era. Viviendo en un mundo de pecado, de fornicación, de alcoholismo, de juego, de muchas cosas que yo hacía. Y mi testimonio es impactante por lo siguiente. Del avión de Venezuela, separándome de mi esposa, dejando mi hogar, mi casa, mi negocio, llegando a Estados Unidos, al aeropuerto, del aeropuerto a la iglesia, de la iglesia al altar, o delante del pastor, arrepentido. No me dio no me dio tiempo el Señor de pensar, de leer la palabra. No, su espíritu me tocó. Me dijo, eres un pecador, estás perdiendo lo que yo te di. Estás perdiendo la familia que yo te di. Has perdido muchos años en el mundo caminando sin tener dirección. Y desde los 40 hasta el día de hoy, 41 años, sigo predicando el Evangelio. Un poquito más. 40 años tuvo el pueblo de Dios en el desierto. Y en esa predicación el pastor dijo, has estado 40 años en el desierto. Es el tiempo de entrar a la tierra prometida. Una tierra que fluye leche y miel. Y desde que llegué a este país, hace 17 años, el Señor ha sido mi proveedor. El Señor ha sido mi cuidador. ¿Han habido tiempos de escasez? Sí, pero ha habido gozo. Habían habido tiempos que no hemos tenido para pagar la renta, pero hemos tenido paz. Y el Señor lo ha provisto. El Señor ha dado lo necesario. Lo necesario. Cuando todo el mundo abundaba en riquezas, con carros, con lujo y todo, yo andaba en un banco de comida buscando comida para mi casa, que no había alimento en mi casa. Él es justo. Él conocía mi corazón. Él sabía de qué teníamos necesidad. Ahora, con esta situación, Dios ha puesto y nos regalaron este autobús. Y bendigo al pastor si nos está viendo. Porque él dijo, Dios me dijo que le regalara ese el autobús al pastor Feo. Pastor, lo hemos utilizado para la gloria de Dios. Se ha llenado muchísimas veces, se sigue llenando de comida para llevar a los necesitados. Dios sabe todas las cosas. ¿Por qué teníamos que pasar por eso? Porque nunca lo habíamos vivido. El estar en una fila pidiendo comida. Ahora hoy somos nosotros los que damos y bendecimos a muchas iglesias. Y el que lo necesite que nos contacte. El que necesite que nos llame. Porque Dios provee en abundancia. Amén. Ahora, nuestra reacción natural ante Dios. Fíjese en la primera página de la historia de la humanidad y verá el problema fundamental del corazón humano. Cuando Dios creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén y le dijo, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal no deberás comer. El día que de él coma, ciertamente morirá. Génesis 2, 16, 17. Aquí vemos la santidad de Dios, su bondad, su justicia y su gracia, con toda claridad. Dios tiene autoridad para definir lo que es bueno y lo que es malo, el bien y el mal, basado en su puro carácter de santidad. Ahí nos dio una orden, nos dio, haz todo lo que quieras, pero de ese no puedes tocarlo. Nos dio una indicación
Y desde el principio, por la tentación, dijimos, pero ¿quién es Dios para decirte no? Ciertamente deberías comer de ese árbol, dijo la serpiente. Dios dio una orden, Dios nos ha dado sus palabras, nos ha dado sus mandamientos, nos ha dicho cómo debemos caminar. Y estamos en contra. No, yo lo voy a hacer a mi manera, porque es que yo sé cómo lo voy a hacer. A mí me formaron de esa manera y así lo voy a hacer. Y así me voy a morir. Pues si tienes esa forma de pensar, no entendiste lo que le acabo de leer. Que dice, aquí vemos la santidad de Dios, su bondad, su justicia y su gracia con toda claridad. Dios tiene autoridad para definir lo que es bueno y lo que es malo, el bien y el mal, basado en su carácter puro y santo. Entonces, si tú quieres saber lo que es bueno y lo que es malo, lo que te conviene y lo que no te conviene, pídeselo a Dios. Órale a Dios. Clámale a Dios. Habla con Dios. Utilizo diferentes términos porque la gente dice, pero ¿qué es orar? ¿Cómo oro? Habla con Dios. Conéctate con Él. Mantén una relación de amistad con Dios. ¿Qué significa? Padre Celestial, aquí estoy en esta necesidad. Mira que este muchachito que tengo, mira que esta situación que tengo. Pónselo delante de Dios. Y Él te va a decir lo que es bueno y lo que es malo. Lo que te conviene y lo que no te conviene. Antes de tomar una decisión, pídele dirección a Dios. Si tienes paz en tu corazón, hazlo. Hazlo. Si vas a comprar algo, primero pídele dirección al Señor. ¿Lo necesito? ¿Para qué lo quiero? ¿Para qué lo voy a usar? ¿Es productivo? ¿Lo debo comprar? ¿No lo debo comprar? ¿Sabes qué te va a decir el Señor? Te va a decir sí o no. Sí o no. Le pongo un ejemplo. Cuando me dieron este autobús, yo me monté en el autobús y empecé a caminar de adelante para atrás. Le digo, Señor, un autobús con asiento. Yo no necesito un autobús con asiento. Yo necesito donde llevar la comida y traerla, porque alquilábamos un yujo todos los meses, un camión de carga. Y caminando me dice el Señor, pues quítale los asientos. Uno se cree muy inteligente, uno se cree que todo se la sabe. Pero yo tuve que decir a Dios, ¿qué voy a hacer con este autobús? Y me dijo, quítale los asientos. Miren, completamente vacío, un autobús para cargar todas las cosas. Porque Él tenía un plan que después me lo reveló. Buscar comida, entregar comida, traer comida, llevar comida. Y eso es lo que hemos hecho, llevar medicina, traer medicina. Ahí está. Entonces, cuando tú le pides a Él, Él te va a decir lo que es bueno y lo que no es tan bueno para ti. Con toda claridad Dios le dice al hombre que será juzgado de acuerdo a su obediencia a los mandamientos que Él ha dado. La gracia de Dios es evidente porque no ha ocultado su ley, su palabra. La ley le llamaba en el Antiguo Testamento, ahora tenemos su palabra, bendito Dios. Ahora, en el siglo actual, en el siglo XXI, cuando entendemos este primer pecado, nos damos cuenta de que el relativismo moral del siglo XXI no es nada nuevo. Cuando intentamos usurpar o eliminar a Dios, perdemos la objetividad para determinar lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, lo que es equívoco, lo que es moral y lo que no lo es. Tú hablas con un jovencito milenio y le quieres explicar estas cosas y no las entienden. Muchos no lo entienden, muchos quieren actuar en su fuerza, muchos quieren hacer su voluntad. Les explica que están haciendo cosas equivocadas y no te quieren hacer caso. No te quieren entender. Ni de diferentes formas que lo habla, pero bueno, para eso existimos nosotros como sus padres, para orar, para interceder, para clamar a Dios, para pedir por nuestros hijos. Que se mantengan puros y santos para ti, Señor, que se aparten del pecado si andan en pecado. Que los cubras de vicios si están en vicios, Señor. Y que regresen a la senda si es necesario. Amén. Ahora, esto es lo que Dios dice en su palabra. Vimos en Adán y Eva que desobedecieron a Dios. ¿No se les parece ahorita en el siglo XXI que somos desobedientes a Dios? ¿No se les parece que queremos hacer todo lo que nos parece? ¿No ven cómo el mundo anda caminando? Yo solamente mencioné un caso. ¿Qué del aborto? ¿Qué de la trata de personas? ¿Qué hemos hecho nosotros para evitar que eso ocurra? ¿Qué hemos hecho nosotros como iglesia para parar que eso ocurra? Cuando un pederasta o unas personas buscan unas jovencitas en Nepal para traerlas, para prostituirlas, diciendo que eso es lo mejor para ellas porque son pobres, porque no tienen recursos,
Hay alguien que se está enriqueciendo y hay unos hombres que están disfrutando malamente del placer, abusando de unas personas inocentes. Esa criatura la creó Dios también, no para que viviera una vida de esclavitud sexual. Las creó para casarse, para tener un matrimonio, para tener un hogar, para vivir una vida conforme al plan de Dios. Pero el hombre, en su maldad, desvía todas las cosas y destruye la creación de Dios. Mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros para confrontar eso? En pocas palabras, esta comprensión del pecado ayuda a entender por qué los creyentes de la iglesia deberíamos trabajar juntos para terminar con el tráfico sexual. Sin embargo, una revisión rápida del párrafo anterior revela por qué este mismo creyente e iglesia también debería trabajar para oponerse al aborto, para defender la institución del matrimonio. Nos habíamos concentrado dentro de la iglesia, y lo digo con todo mi corazón, nos habíamos concentrado en las actividades dentro de la iglesia y se nos había olvidado la sociedad que está afuera. Ahora me gozo ver todas las iglesias saliendo, ayudando, repartiendo comida, todo el mundo en una área social. Gloria a Dios. Se cerraron las puertas de los templos y tuvimos la obligación de ir hacia afuera. Los que pueden salir, los que están saliendo, lo están haciendo cumpliendo normativas de higiene, de seguridad, para protegernos nosotros y a nuestros seres queridos. Para eso hemos sido llamados, iglesia, para dar la cara, para estar contra la cultura. Contra la cultura. La cultura establece, porque se repite, que eso es bueno cuando es malo. Como se repite, como todo el mundo lo hace, ahora es bueno. No, tenemos que estar conforme a lo que dice la palabra. Y cuando dice que somos luz, tenemos que ser luz al mundo. Aclararles, no, están equivocados, no es así. El Señor dice en su palabra que el matrimonio es entre una mujer y un hombre. Así constituyó el Dios la familia. Esa es la única forma. Entonces, nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos la certeza que Dios lo dijo y tenemos que defenderlo, así sea con nuestra vida. Amén. Segundo punto, Barrabás. Y aquí, cuando vi esto ayer, me llamó mucho la atención porque Jesús está en el lugar donde debía haber estado Barrabás. Ya hemos escuchado su nombre muchas veces, todo el mundo ha escuchado. Lo vemos en las películas relacionadas con Jesús. Cuando llegó el día de la crucifixión, ahí estaba junto con Jesús. Su nombre es Barrabás. Barrabás era un criminal responsable de alborotamiento, asesinato y robo. Era un asesino. Así es como lo llama Pedro en Hechos 3:14. O sea, Barrabás estaba condenado. Barrabás ya tenía juicio, ya estaba condenado, le tocaba la crucifixión. Pero merecía la pena de muerte, ya estaba condenado. El nombre de Barrabás está compuesto de la palabra Bar, que significa hijo, y Abbas, que significa padre. O sea, hijo de un padre. Era un ser humano igual. Era también alguien que Dios creó, que se desvió y se fue al mundo a hacer atrocidades, por lo cual lo condenaron, la justicia local. Pues aquí vemos algo interesante. Aunque pidieron que entregaran a Barrabás en vez de Jesús, siendo Jesús inocente, siendo Jesús que no había cometido pecado, siendo Jesús que no había cometido ningún delito, siendo que Poncio Pilato dijo, no encuentro delito en él, no encuentro culpa en él. Sin embargo, la población alterada y no quiero meter otra palabra en el medio, decidieron por Barrabás. Y usted me dice, bueno, que fueron injustos. Y yo le digo, ¿saben algo? Yo creo que el plan de Dios era tan grande que no quería que nadie se muriera. Jesucristo inocente, hijo de Dios, no se encontró mal alguno en él, dijo Pilato. No quería que nadie muriera, incluyendo a Barrabás. Esa imagen que vemos en este momento, Barrabás, un asesino, un convicto, condenado a la crucifixión, y un Jesús inocente, sin haber cometido ningún delito, sin haber hecho nada, sin haber fallado, cierra su boca y deja que perdonen
o que liberen a esta persona. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan más grande que todavía no lo habíamos visto, que era también darle la salvación a Barrabás. En Lucas 23, 13 al 25 dice: entonces Pilato, convocado a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, le dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndose interrogado yo delante de vosotros, no he hallado a este hombre delito alguno de aquellos por lo que lo acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remitís a él. Y he aquí, nada digno de muerte he hallado a este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenían necesidad de soltarle uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volviendo a dar voces diciendo: crucificadle, crucificadle. Y le dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos, de los principales sacerdotes, prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciera lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado a la cárcel por sedición y homicidio, a quien había perdido, y entregó a Jesús a voluntad de ellos. Jesús fue entregado para ser crucificado y Barrabás fue puesto en libertad. El inocente fue a la cruz en lugar del culpable. Pero como quiera, había un plan perfecto de Dios. El plan perfecto de Dios es que era que Barrabás en un momento entendiera que Cristo también había pagado el precio por él. Que si Barrabás, que no conocemos más de su historia, él pudo arrepentirse, él pudo saber que hubo un Dios que pagó su precio por él en la cruz, pero también un Dios que resucitó de los muertos. Yo me quisiera imaginar que una vez que ya la noticia se regó en todas las ciudades de que Jesús había resucitado, Barrabás dijo: no vuelvo a cometer más pecado. No vuelvo a cometer pecado. Quiero entender que la gracia de Dios es tan grande que el mismo Barrabás pudo arrepentirse. Y que las personas que acusaron a Jesús para ser crucificado también pudieron arrepentirse. Yo quisiera pensar en eso. Yo anhelaría pensar que cada una de esas personas se arrepintieron. Así como estamos hoy nosotros en situaciones de saber qué hacer. Bueno, vamos a reconciliarnos con nuestro Creador, con Dios, que fue lo primero que hablé. Vamos a reconciliarnos con Él. Vamos a decirle: Señor, perdóname. Me arrepiento, Señor, ahí donde tú estás. Dile: Señor, me arrepiento por todo lo que he hecho. Tu misericordia, tu gracia es tan grande que ahora entiendo que aún en el momento en que podías haber hablado y decir que no habías hecho nada, quedaste callado y te crucificaron por todos nosotros. Te voy a decir, tú y yo, en la persona de Barrabás, estamos todos nosotros los que hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Repito, todos nosotros los que hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Aquí no hay ni uno. Como dice, no se salva ni uno. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes que pueda estar escuchando este mensaje, hemos sido destituidos de la gloria de Dios por nuestros pecados. Es tiempo de reconciliarnos con Dios. Es tiempo de estar cerca de Dios. Todos nosotros fuimos condenados. Todos nosotros nos merecíamos ir a la cruz y estábamos destinados al lago de fuego. No había nada. Si no hubiese aparecido Jesús en la escena, todos íbamos al lago de fuego eterno. Pero por medio de la sangre de Cristo, por su sacrificio en la cruz, por su muerte y por su resurrección, hay esperanza. Hay esperanza. Quiero que entiendas que hay esperanza. Aleluya. Pero aquí viene Jesucristo, el inocente Cordero, el Cordero de Dios, y el que toma el lugar de Barrabás. Barrabás quedó libre, tú y yo fuimos puestos en libertad y ahora somos libres. Aleluya.
Ve cómo la palabra lo describe en Efesios 2, 1 al 10. Quiero leer Efesios 2 del 1 al 10. Tú y yo ya hemos sido libres. Ya alguien que pagó nuestro precio. Solamente tenemos que postrarnos a Él y decirle, Señor, perdóname. Así de sencillo. Del centro de tu corazón, quizás esta palabra toda la semana va a estar dando vueltas. Ok, Señor, ¿cómo le pido perdón a Dios? Como tú se lo quieras pedir. Sea cocinando, sea caminando, sea bañándote, sea antes de acostarte a dormir. Tómate un tiempo y dile a Dios, perdóname, Señor. Sana mi vida, sana mi hogar, sana mi casa. Y si todo esto lo hacemos, vamos a orar por la ciudad de Los Ángeles, por la nación de Estados Unidos y por el mundo en general. Efesios 2, del 1 al 10, dice lo siguiente. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida justamente con Cristo. Dice, por gracia sois salvos. Y justamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¡Qué palabra tan poderosa! Anótalo. Efesios capítulo 2 del 1 al 10. Memorízalo. Repítelo. Léelo. Léeselo a tu familia. Ponlo en la nevera. Ponlo en tu camisa. Ponlo en tu pijama. Ponlo en la mesa de noche. Ponlo donde lo quieras poner. Repítelo y ve la gracia de Dios manifestada completamente para su creación. Aquí está su plan completo. Estábamos muertos en pecado e iniquidades, pero Cristo creó el momento oportuno en la cruz para el arrepentimiento, para volver a Él, a nuestro Creador. Yo creo que Dios pudo haber involucrado a Barrabás en la escena de la crucifixión para demostrar su amor. La vida de Barrabás se salvó mediante la muerte de Jesucristo. Estaba condenado a muerte, así como tú y yo estábamos muertos en pecado e iniquidades. La cruz estaba hecha para Barrabás, pero ahora su vida había sido perdonada por el sacrificio de Jesucristo. Si Jesús no hubiera sido obediente hasta la muerte, aún la muerte de cruz, Barrabás hubiese muerto ese día. Esa muerte y muerte de cruz es la que nos da esperanza todavía, a ti y a mí, de que podemos tener la salvación y la vida eterna. De igual modo es que tú y yo, a través de la obediencia de Jesucristo y en el amor del Padre, creyendo en Jesucristo como Señor, Hijo de Dios, pasamos de muerte a vida, de hijos de ira a hijos de Dios. En Gálatas 3:26 dice la palabra lo siguiente: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, de esclavos del pecado a miembros del reino de su querido Hijo. Gálatas 3:26. En Colosenses 1, 12, 14, la palabra de la Escritura, la Biblia está llena de promesas, de palabras de Dios, de palabras de salvación, de palabras de sabiduría. Pero no la leemos, no la estudiamos, no la escudriñamos. Comencemos esta semana a leer un capítulo por día, un capítulo por semana. En 40 días vas a leer 40 capítulos. Vas a haber leído más Biblia de lo que habías podido leer antes, si no tenías el hábito de hacerlo. Cambia una hora de Facebook por una hora de Biblia. Y pon tu horario específico. 6 de la mañana a 7 de la mañana. 5 a 6 de la mañana. 6 de la tarde, 7 de la tarde. 10 a 9 a la hora que te convenga más.
a la hora que sea más conveniente para ti. Créalo como un hábito. Y cuando salgamos de la cuarentena, vas a seguir con ese hábito de leer la palabra. Un capítulo diario, medio capítulo diario o una hora. Al principio, como no estamos acostumbrados a leer, vas a leer muy despacio. Pero cuando comienzas a tener el hábito de la lectura, entonces vas a leer mucho más rápido. Ahora, usted dirá, Romanos 10, 9, 10 nos dice lo siguiente. Y este es un versículo que también lo deberías grabar en tu mente y en tu corazón. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo voy a leer despacio, voy a cortar para que lo puedas entender. Es un versículo que nosotros mencionamos muchas veces cuando estamos evangelizando en los parques, para que la persona que no sabe cómo acercarse al Señor en el arrepentimiento pueda leer estas palabras y al repetirla decir lo siguiente: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, este Jesús que murió en la cruz, este Jesús que pagó por ti y por mí por nuestros pecados, llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras iniquidades sobre Él, ese Jesús que pagó ese precio una vez y para siempre, es el que nosotros llamamos Cristo el Señor. Por eso es que no es que me decían mucho, te cambiaron el cerebro, ahora eres de esos cristianos, aleluya. Soy cristiano por el sacrificio de Cristo. Y soy aleluya porque le doy gloria a Dios por lo que Él hizo por mí, por mi esposa, por mi familia y por mis hermanos que han venido a los pies de Cristo. Por eso decimos Jesucristo el Señor. Y dice, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Hay dos cosas: confesarlo con tu boca y creer que el Cristo que murió, que fue sepultado, resucitó, está sentado a la diestra del Padre. Si crees eso con todo tu corazón, eres salvo. Eres salvo. Ese es el camino de la salvación. Aquí no hay sacrificio, aquí no hay que estar golpeándose, aquí no hay que caminar de rodillas. El sacrificio fue hecho una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. Para la gloria de Dios. Para que reconciliarnos con el Señor. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Si tú crees esa palabra, si la repites, puedes entender hoy que la salvación ha llegado a tu casa. Puedes entender que ya vas a tener vida eterna en tu vida. Bendito Dios. Y el tercer punto, para terminar. La tumba está vacía. La tumba está vacía. Lo leí al comienzo. Lo leí cuando abrí en Juan 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. En Juan 23:10, y salieron Pedro y otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, pero aún no habían entendido la escritura, que era necesario que resucitara de los muertos. Y volvieron los discípulos a lo suyo. Resucitó. Esa es la clave. No solamente la paga del pecado lo llevó, Él dijo que resucitaría. Y al resucitar demostró ser realmente el Hijo de Dios. Al resucitar es lo que no ha hecho ninguna otra religión. Los huesos estarán ahí del profeta, de lo que la gente sigue.
de la gente que tocan y adora, de los gorditos que adoran. Cristo no está en la tumba, resucitó. La semana que viene le voy a hablar sobre los 40 días que Jesús estuvo con los discípulos, que se les aparece, estuvo presente a los discípulos. Voy a hablar sobre eso. Pero el gozo que ahorita está es que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Debemos obedecerle a Él, caminar conforme a su principio, pedirle que nos guíe sobre el bien y el mal, pedirle que nos dé dirección de sabiduría, decirle, Señor, ¿qué quieres que haga con mi vida? ¿Qué quieres, Señor? ¿Cómo te sirvo? ¿Cómo soy parte de engrandecer tu reino aquí en la tierra? ¿En qué forma? Predicando, ayudando financieramente para que la obra de Dios avance, siendo voluntario, yendo de misionero. Hay siendo una voz para luchar contra la trata de blancas, contra el aborto, contra tantas cosas que hay. Siendo una voz para evitar que en tu comunidad sigan abriendo licorerías para que esté llena de los hombres comprando alcohol en esos lugares, buscando cerrar lo que están. Muchas cosas podemos hacer. Lo podemos hacer porque Cristo resucitó. Lo podemos hacer porque Cristo, la tumba está vacía. Lo podemos hacer porque Él resucitó de los muertos. Y esa esperanza está en nosotros, de que un día resucitaremos con el Señor. Muchos están hablando del libro de Apocalipsis, que están las señales. Sí, están las señales. Sí, ahora te puedes asustar y temblar y meterte en el sótano de tu casa, o puedes decir, es tiempo de arrepentimiento. Quiero tener la certeza que si algo pasa, estoy en el Cristo Jesús y me puedo ir con Él. Ayer le comenté a mi esposa, 15 volcanes a nivel mundial se activaron en un solo día, por primera vez en la historia. 15 volcanes. Muchísimas cosas van a seguir sucediendo. Yo te pido en esta mañana que lo que te mencioné, que eres creación de Dios, hecho justicia de Dios, al que no conoció pecado, por nosotros los hizo pecado, de que en Barrabás estamos tú y yo metidos, por lo que hemos hecho o por lo que estamos haciendo. Porque todavía en nuestra casa pudiéramos estar conectados en internet haciendo cosas incorrectas, viendo cosas que no deberíamos ver. Todavía estando en nuestra casa, nuestra relación con nuestra pareja y nuestro matrimonio pudiera estar en el nivel de colapso como nunca antes, o pudieran estar tratando, conociéndose, entendiéndose quiénes somos. Amén. Podemos estar golpeando a nuestros hijos o abusando de nuestros hijos, mandándolos a los cuartos, o estar jugando con ellos, entendiendo que son nuestra creación, nuestros hijos amados. Y tenemos el gozo el día de hoy de resurrección, de que la tumba está vacía. Esa es la palabra que Dios ha puesto para esta semana, para ustedes. Es difícil, pero no es imposible. Quizás estás meditando en tu casa qué vamos a hacer con la finanza, cómo vamos a hacer a futuro. Bueno, pero ¿por qué no pones un poquito toda esa parte a un lado? Y primero, ¿por qué no te preguntas qué vas a hacer con tu vida? ¿Tú quieres el lago de fuego o tú quieres la vida eterna? ¿Tú quieres reconciliarte con Dios, tu creador? ¿O tú quieres seguir caminando en tu fuerza, en tu voluntad, haciéndolo como lo has hecho hasta ahorita? ¿O tú deseas esa reconciliación con tu creador? ¿Sí ven la diferencia de presentar el Evangelio? ¿Sí ven la diferencia que en lo que entendemos lo que el Señor hizo, que su palabra nos enseña, que su palabra es su guía, que nos dice qué debemos hacer y cómo debemos hacerlo? Está la clave del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Eso es las buenas nuevas de salvación. Este tiempo para enseñarte que el tiempo de salvación está aquí. No te puedes mover para ningún lado, no puedes irte para ningún lado. Vete hacia arriba, mira la mirada hacia arriba, y que el Señor nos prepare para cuando venga y se vuelva a abrir toda la sociedad como tal, que no sabemos cuándo, porque acaban de venir 15 días más, puedas estar listo. Amén. Yo quiero cerrar con esto, pero también quiero hacer una oración muy especial, muy particular. Antes que digan algo,
Somos de Los Ángeles, vivimos en Los Ángeles. Mi equipo son los Dodgers de Los Ángeles. Pero tengo una chaqueta aquí que dice Yankee. Yo sé que algunas personas podrán decir, pastor, se me está desviando del camino, que va a hablar ahora de béisbol. No, no voy a hablar de béisbol. Si todos saben qué significan los Yankees, es el equipo de Nueva York, ¿cierto? Los New York Yankees. Este es el momento que yo te pido, ahí donde estás, que nos tomemos un minuto para orar por la ciudad de Nueva York. Lo que está sucediendo es catastrófico. La cantidad de muertes, la cantidad de personas contagiadas, la cantidad de lo que está sucediendo es impresionante. Contenedores, hermano, contenedores llenos de personas que han fallecido. Contenedores de personas que han fallecido. Yo quiero poner a esa ciudad de Nueva York en tus manos, la ciudad de Los Ángeles en tus manos y esta nación. Quedan 2 minutos para concluir. Yo quisiera que levantaras tus manos ahí donde estás y me ayuden a orar. Bendito Padre Celestial, yo oro en esta tarde, esta mañana, específicamente por una ciudad, Señor. Que tú puedas derramar tu gracia, tu misericordia, Señor. Que le dé fortaleza al gobernador, que ya cada vez que habla, mayor desesperación hay en su rostro. Que le dé fortaleza a los enfermeros, a los médicos, a los asistentes, a todos los que han estado trabajando sin descansar, Señor. Hay una tragedia de tamaño impresionante, Señor. Derrama de tu gracia sobre la ciudad de Nueva York y sobre sus zonas alrededores, bendito Dios. Oh, Señor, detén ese virus en estos momentos, clamamos, Señor, en nuestras ciudades. Aquí en la ciudad de Los Ángeles hemos visto cómo el alcalde Garcetti ha hecho opciones positivas para detener que la pandemia no se expanda a niveles catastróficos. Protege la ciudad, protege a nuestros guías. Nosotros como intercesores podemos interceder por nuestra ciudad para que no avance, Señor. Yo te pido esta mañana que tú nos ayudes a entender tu propósito y tu plan con esta pandemia. Yo te pido esta mañana, Señor, que este mensaje que he entregado, la creación de Dios, todos en Barrabás nos identificamos y la tumba vacía, Señor, nos da la esperanza de salvación, de vida eterna. Gracias por escuchar estas palabras. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios multiplique todo lo que haga. Que la gracia del Señor se multiplique en tu hogar. A mi iglesia en Baldwin Park. Pronto nos veremos, los queremos mucho, los amamos mucho. A nuestros amigos, a nuestros familiares que están lejos en Argentina, en Venezuela, hay una luz al final del túnel. Crean, hay una luz al final del túnel. Le doy gracias al Señor por esta mañana. Le doy gracias a mi esposa que está conmigo apoyándome en todas estas situaciones, en cada momento. Gracias por mi familia, por mis hijos. Protege mi hogar, Señor. Que tu sangre cubra y proteja a mi familia, Padre. Que no tengamos temor de malas noticias, porque tu gracia y tu misericordia está con nosotros. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gracias, Señor.